Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. A una semana de terminarse lo que es la campaña electoral, no es mucho lo que yo pueda decir para cambiar lo que es el panorama político, pero también lo que alguna gente considera la intención de voto de muchas personas, quien el 19 de este mes simplemente van a elegir quién será el próximo presidente de la República. Claro, cuando tú analizas lo que es el panorama político en este momento, el cual se está anunciando lo que podría ser el cierre de campaña, un tipo de campaña, el cual desde mi punto de vista, un país como tan fiebroso como el pueblo dominicano, no te quepa la menor duda, este tipo de campaña tiene una característica y es la más fría, la más lenta y la más desabrida en los últimos tiempos. Claro, yo siempre he creído que cuando tú analizas lo que son los números de las encuestas o la intención del voto a nivel presidencial, pero también a nivel congresional, mucha gente dice que todo está definido cuando hablamos de 28 senadurías y alrededor del 75-80% de los candidatos a los diputados. Pero no te quepa una menor duda, ese tipo de definición uno tiene que aceptarla con pincelada, como dicen algunos. Mucha gente dice que todo está definido y que solo se habla de la exclusión de Rafael Paz o Xiomara Fernández ser el próximo senador por el Distrito Nacional, derrotando a Guillermo Moreno. Cuando tú analizas lo que son los análisis, los comentarios, las especulaciones, y por qué no, lo que son los vaticinios de muchas personas que son comentaristas, son opinadores, son politólogos, en este momento o en los últimos días simplemente se está hablando como tema principal la exclusión de Rafael Paz como candidato a diputado por el partido La Fuerza del Pueblo. Pero muchos también hablan si Omar Fernández tiene muchas posibilidades de ganarle la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional cuando se habla de Guillermo Moreno. Eso te dice a ti que cuando se habla a nivel presidencial, muchos de ellos sienten que ya eso está definido. Y que solamente se está hablando de ese tipo de chercha o farándula en términos políticos cuando nos concentramos a hablar si Rafael va o no va como diputado o si Omar Fernández le gana o no cuando hablamos de Moreno. Y todo el producto que a nivel presidencial no hay mucho que decir. Pero tampoco cuando tú analizas lo que son las propuestas políticas de las personas que aspiran a la presidencia de la República, como el caso del actual presidente de la República, Luis Abinader, quien seamos francos. Cuando tú analizas lo que es la tasa de aceptación del pueblo dominicano, quien lo pone alrededor de un 68-70%, no hay mucho espacio para que la oposición pueda atacar lo que ha sido su presidencia durante los últimos 4 años, lo que coloca a Luis Abinader en un buen posicionamiento político a 10 días de las elecciones presidenciales. Otro elemento que tú tienes que entender es, cuando tú analizas lo que son la mayoría de las encuestas, 5, 6 o 7, y tú haces un promedio de todas las encuestas, todas llegan a la misma conclusión, de que Abinader está entre 60 y 62. Cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando que él está entre 18 y 24. Abel Martínez entre 8 y 14. Cuando hablamos también de Roque Espaillat, el cobrador, muchos le dan de 1 a 2. Cuando hablamos de Miguel Vargas, le dan de 0 a 0.5. Lo que me dice a mí que existe una especie de consenso en todas las encuestas, que cuando tú analizas lo que es el posicionamiento de todos los aspirantes a la presidencia, yo podría decirte, sin temor a equivocarme, que Luis Abinader simplemente será reelecto como el próximo presidente de la República, ocupando el primer lugar. En segundo lugar, muchas encuestas le dan un buen posicionamiento al expresidente Leonel Fernández. En un tercer lugar, simplemente ellos colocan a Abel Martínez. Y en un cuarto lugar, como una forma sorprendente, mucha gente considera que Roque Espaillat, el cobrador, tiene muchas posibilidades de alcanzar la cuarta posición, lo cual dependerá de cuál va a ser el trabajo político, pero también cuando hablamos del movimiento y llevar a los votantes, cuando hablamos del glorioso Partido Revolucionario Dominicano, cuyo aspirante a la presidencia es Miguel Vargas.
Yo soy de lo que considero que la cuarta posición debería de estar entre Roque Espaillá y Miguel Vargas. Pero para este tipo de trabajo, yo mayormente me voy a concentrar a simplemente hacerme una serie de interrogantes. Pero también a una semana del cierre de campaña y a 10 días de las elecciones presidenciales, en este tipo de trabajo yo voy simplemente a especular. Porque el que te diga a ti realmente lo que va a pasar fuera de lo que dicen los números de las encuestas, simplemente te está engañando a ti mismo. Como si tú fueras un individuo que tú no estás leyendo o tú no sabes realmente de lo que están hablando. Pero en República Dominicana, seamos francos, como una forma de mover la tropa, como una forma de motivar a la militancia, como una forma también de mantener vivo el entusiasmo de los seguidores y simpatizantes de cualquier tipo de cargo, aspiraciones presidenciales o congresionales. Seamos francos, señores, la demagogia política es parte, y más a una semana de las elecciones presidenciales, lo que te dice a ti que tú vas a escuchar muchas declaraciones de gente que aseguran que los números de las encuestas no lo cree nadie. Dicha conclusión, la cual yo respeto, porque vuelvo y repito, a 10 días de las elecciones presidenciales, nada está escrito, aunque si tú analizas lo que es el panorama político y el posicionamiento político en base al voto de intención de las personas encuestadas por las diferentes firmas encuestadoras, esos cuartos lugares que yo te mencioné, ese tipo de posicionamiento, yo no creo que varíe mucho. Pero algo que nosotros tenemos que entender, en política, realmente, en última instancia, el posicionamiento político lo va a dar el día de las elecciones. Porque una cosa es la intención del voto y otra cosa es cuando se cuenta el voto de los votantes el día de las elecciones. Y este tipo de trabajo, realmente este tipo de especulación de la cual yo estoy hablando, está basado en la intención del voto, no en el voto real, que es el día de las elecciones. Pero yo soy de lo que pienso que nosotros tenemos que ser francos. Cuando se habla de la clase política, a una semana de terminarse lo que es el tipo de campaña electoral en República Dominicana y a 10 días de las elecciones presidenciales, seamos francos, el tiempo para plantear y ejecutar cualquier tipo de estrategia de campaña para alcanzar los objetivos deseados, seamos francos, ya terminó. A 10 días de las elecciones presidenciales, no es mucho lo que pueda decir un aspirante a la presidencia, no es mucho lo que pueda buscar o escudriñar cualquier tipo de aspirante a la presidencia, porque en este momento ya la propuesta política, seamos francos, son irrelevantes. Pero también son irrelevantes la mayoría de los pronunciamientos, de la mayoría de los que son dirigentes políticos de cualquier organización política. Claro, yo sé lo que pienso, que a 10 días de las elecciones presidenciales, si tú estás votando lo que una sorpresa el día de las elecciones, seamos francos, no te acuestes de ese lado. Claro, hay nosotros que tenemos que entender. Cuando se habla de cualquier tipo de evento político que cambie de la intención del voto, también tenemos que ser sinceros. A 10 días de las elecciones, yo no creo que eso ocurra. Porque estamos hablando, cuando se habla de Luis Abinader, es un individuo que él es por la línea, como dicen algunos. Él no comete errores políticos. Y si la oposición en este momento no ha encontrado algún tipo de prueba que de una forma u otra descalifique de una manera definitiva lo que es la presidencia de Luis Abinader durante 5 o 6 meses de campaña electoral, seamos francos, durante una semana, ellos no van a conseguir eso. En pocas palabras, que ese golpe político que cambia la intención del voto de una manera significativa, seamos sinceros, y tiremos el fanatismo a un lado, eso no va a ocurrir. También yo siempre he creído que a una semana de la campaña electoral para que se termine, uno tiene que aceptarlo. En este momento, ningún candidato en la oposición tiene ningún tipo de carta dentro de la manga como una forma de dar ese golpe político que cambie la intención del voto en los próximos 10 días. Por ese lado, seamos francos y no soñemos. Aceptemos la realidad que nosotros estamos viendo en este momento. Yo sé lo que pienso también cuando se habla de los llamados militantes, dirigentes. Uno siente, muchos de ellos
tienen la idea. Y muchos de ellos, cuando tú observas ese tipo de comportamiento, el cual es criticado por la oposición, conocido como el transfugismo político, pero también ese tipo de conducta de denuncia en la cual se acusa al gobierno de que está comprando dirigentes de la oposición, porque ellos no se sienten seguros de que ellos van a ganar en primera vuelta. Seamos francos, señores. Todo de eso, muchos de esos dirigentes, ellos están mirando que al doblar de la esquina todo está definido. Y muchos de ellos, como una forma de ellos seguir ordeñando lo que es la teta del Estado, simplemente se están poniendo donde está el dinero. Y el dinero está en el Partido Revolucionario Moderno. Es una realidad que todos conocemos. Hay muchos militantes, hay muchos simpatizantes, hay muchos seguidores de muchos aspirantes a la presidencia de la República, que ellos van a votar por determinado candidato, aún ellos sabiendo que van a perder. Pero lo hacen ya sea por agradecimiento, ya sea porque ellos tienen la firme convicción que es el mejor candidato a la presidencia, pero también muchos de ellos lo hacen porque le deben favores. Otros lo hacen porque simplemente ellos están firmemente votando por el candidato que su organización política simplemente le puso en el frente. Pero seamos francos. Ahora mismo en la oposición, tú puedes estar seguro que el 70-80% de lo que son militantes de cualquier organización política, ellos saben realmente lo que está a vuelta de la esquina. Y es que el candidato a la presidencia o el próximo presidente de la República ya está definido. Una realidad que ellos sienten, que ellos están mirando. Pero ellos simplemente porque ellos se sienten obligados o por lealtad política, ellos simplemente van a votar, ya sea por Lionel, por Abel, pero también por Roque Espaillá. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es que cuando se habla de República Dominicana, a una semana de las elecciones presidenciales, a 10 días de las elecciones presidenciales, uno de los elementos que nosotros tenemos que aceptar es que en una semana de la campaña electoral, algo que la clase política tiene que entender es que ya su tiempo pasó. Y yo sé lo que pienso es que este es un tiempo para que muchos de los votantes reflexionen en este momento de ellos votar por el próximo presidente de la República, quien dirigirá los destinos de la nación en los próximos 4 años. Seamos francos, señores. República Dominicana ahora mismo tiene grandes desafíos. Sistema educativo que no trabaja, una corrupción que es rampante, un sistema de justicia el cual se dice que es independiente, se mantendrá así, pero también cuando hablamos de la seguridad ciudadana, ¿ustedes creen que la delincuencia se va a eliminar en un próximo gobierno de Luis Abinader? ¿O por qué no? Hablemos del expresidente Luis Fernández Abel Martínez. Pero también, ¿ustedes creen que cualquiera que sea el próximo presidente de la República, él va a bajar el alto costo de la vida? Él va a disminuir el déficit fiscal, él va a disminuir lo que el desempleo, pero sobre todo si él va a detener ese endeudamiento externo que está ahogando lo que es el presupuesto de la nación dominicana. Y el peor de todos los remedios es que simplemente el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma fiscal, la cual, tú quieras aceptarlo o no, va a afectar a todos los sectores, ya sean los sectores económicos de clase alta, clase media y clase baja. Usualmente la clase media que más haya afectado cuando hay una reforma fiscal. Pero seamos francos, señores, el endeudamiento es tan alto y el déficit fiscal es tan alto que tú quieras aceptarlo o no. Hay una serie de ayudas, hay una serie de subsidios y hay una serie de préstamos que van a tener que mirarse. Y no hablemos de revisar muchos de esos impuestos que están ahogando lo que es la clase media, pero también la capacidad productiva. Y cuando hablamos de los pequeños negocios en República Dominicana, tipo de decisión que va a tener que tomarla Luis Abinader en caso de que cuando se hablan de la intención del voto, el día de las elecciones simplemente sea una realidad. Yo sé lo que pienso también, que cuando tú analizas cualquier tipo de situación a 10 días de las elecciones presidenciales, no hay mucho de qué decir, pero hay mucho que hacer. Aquí es donde tú conocerás qué tan fuerte es la estructura política y organización del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, del Partido La Fuerza del Pueblo, pero también el Partido Esperanza Ciudadana, pero también del Partido Esperanza Democrática. Pero también el Partido Esperanza Democrática,
creándose estrategias para motivar, identificar y llevar a los votantes a las mesas de votaciones, donde quien tenga la capacidad de costear la logística es sumamente importante para que dicha estrategia sea exitosa el día de las elecciones. Realmente, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, puede motivar y llevar a los votantes PLDistas como una forma de superar o aumentar lo que es la intención del voto cuando se habla de Abel Martínez. Realmente, cuando se habla del partido, la fuerza del pueblo, la estructura política y organización tiene la capacidad de motivar, pero también identificar y llevar a la mesa de votaciones a cada una de esas personas que van a votar por el expresidente Leonel Fernández. Son respuestas que una estructura política fuerte y bien organizada, ustedes van a conocer esa respuesta. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del candidato emergente, cuando hablamos de Roque Espaillat el Cobrador, realmente cuando hablamos del partido Esperanza Democrática, ellos poseen una estructura fuerte y un nivel de organización como una forma de ello motivar, incentivar, pero también identificar las personas que están detrás de la candidatura presidencial de Roque Espaillat y también llevar esos votantes a la mesa de votación como una forma de que ese tipo de votante vote por Roque Espaillat. Es un tipo de cuestionamiento que realmente yo no tengo la respuesta. Pero no te quepa la menor duda, por muy popular que sea Roque Espaillat en la ciudad de Nueva York, con la diáspora fuera del país, si no tiene una estructura fuerte que organice y el día de las elecciones lleve esos votantes, pero también lo motive a que ellos voten por la candidatura de Roque Espaillat, seamos francos, no es mucho lo que Roque Espaillat puede hacer. Porque el día de las elecciones yo siempre he creído que la logística, la fortaleza de la estructura política, pero también qué tan organizada está esa estructura política, es lo que va a determinar qué tan grande va a ser la participación de las personas que van a apoyar la candidatura de Roque Espaillat. Como ve, cuando se habla de Roque Espaillat y cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, organizaciones políticas, los cuales desde mi punto de vista tienen estructura política y organización débil. Eso te dice a ti que cuando tú oyes que te dicen que Leonel tiene un 22-24% en la intención del voto, y cuando te dicen que Roque tiene una intención de un 0 a un 2%, eso está por verse, porque eso va a depender de la capacidad que tenga la estructura política y la organización y la capacidad que tenga el liderazgo local y nacional de simplemente ello llevar a esos votantes para que voten por una candidatura determinada. Yo sé lo que pienso también, que cuando se habla de República Dominicana a 10 días de las elecciones presidenciales, lo más que nosotros podemos hacer es especular, como lo que yo estoy haciendo en este momento. Y como una forma de especular un poquito, hay una pregunta que yo me hago. ¿Cuál será el tipo de gobierno de Luis Abinader en caso de que él sea reelecto como presidente de la República? ¿Será un buen gobierno o un gobierno que va a estar determinado por la disputa interna, por la candidatura presidencial del 28? Son interrogantes que yo no los conozco. Cuando se habla también del expresidente Leonel Fernández, ¿cuál será el futuro del expresidente Leonel Fernández? ¿Realmente él se va a retirar de la política? Él va a retirar lo que son sus aspiraciones presidenciales y le dará paso a un nuevo liderazgo joven, como el caso de su hijo Omar Fernández, independientemente de si él gana o no la senaduría del distrito. Es una respuesta que yo no tengo. Si tú eres seguidor del expresidente Leonel Fernández, déjamelo saber en tu comentario. ¿Cuál será el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana? Pero también cuando hablamos de Abel Martínez, y no hablemos, cuando hablamos del presidente de esa nación política, Danilo Medina. Realmente, si el Partido de la Liberación Dominicana saca una pobre votación de un 12-14%,
lo cual lo convierte en una fuerza política de oposición, lo que es la número 3. ¿Cuál será el futuro político de esa organización política? ¿Cuál será el futuro político de Abel Martínez como aspirante a la presidencia para el 28? ¿Cuál será el futuro político cuando se habla del actual presidente de la República, Danilo Medina, para él seguir teniendo el control total de esa organización política? Es un interrogante que yo no tengo la respuesta para eso y yo no voy a especular sobre ese tipo de respuesta. Pero, ¿cuál será el futuro político de Roque Espaillá, Ramfi Domínguez Trujillo y el Partido Esperanza Democrática? Yo siempre he creído que en República Dominicana, cuando tú aspiras a la presidencia de la República, tú necesitas una estructura política que empuje dicha candidatura presidencial. Cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo o Roque Espaillá, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un proyecto presidencial o estamos hablando de un proyecto de partido? Aquí es donde empieza el gran dilema. Después de las elecciones presidenciales del 19, ¿realmente Roque Espaillá permanecerá en la fila del Partido Esperanza Democrática? ¿Realmente Ramfi Domínguez Trujillo va a permitir que Roque Espaillá permanezca en la fila como aspirante a la presidencia en el 28, cuando Ramfi Domínguez Trujillo él tiene sus propias aspiraciones? Roque Espaillá, si realmente él tiene el deseo de que crecer ese proyecto presidencial, él tomará la opción por él formar su propia organización política que apoye su proyecto presidencial. En caso de Ramfi Domínguez Trujillo, nunca consiga lo que es la capacidad de él ser elegido como presidente de la República, por el dilema constitucional que él tiene en este momento. Realmente él va a terminar con esas aspiraciones y va a dejar que dentro del Partido Esperanza Democrática surja un nuevo liderazgo que aspire a la presidencia de la República. Como ven, son algunas de las interrogantes cuando se habla de Roque Espaillá, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo y el Partido Esperanza Democrática. Son respuestas que yo espero que los ranfistas me lo dejen saber cuando se habla de los comentarios, porque seamos francos. Si de una forma u otra el Partido Esperanza Democrática saca alrededor de 2 o el 3%, eso te dice a ti que el Partido Esperanza Democrática legalmente va a ser un partido constituido, aceptado por la Junta Central Electoral. Pero también él va a recibir los chelitos de la Junta, lo cual va a ser producto del trabajo, pero también del liderazgo de Roque Espaillá, no de Ramfi Domínguez Trujillo. Habrá celo entre Ramfi Domínguez Trujillo y Roque Espaillá después de las elecciones por el liderazgo de esa organización política. Son interrogantes que después de las elecciones, me imagino que tanto Roque Espaillá como Ramfi Domínguez Trujillo se van a sentar a discutir cuál va a ser el futuro político, tanto de Roque Espaillá, de Ramfi Domínguez Trujillo y el Partido Esperanza Democrática. Pero también no te quepa la menor duda, ¿cuál será el futuro político del Partido Revolucionario Dominicano y su externo presidente de esa organización política cuando hablamos de Miguel Vargas? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que el Partido Revolucionario Dominicano no saque ni siquiera el 1%? Realmente en términos políticos sería una vergüenza y eso descalificaría al Partido Revolucionario Dominicano como una opción de alianza con cualquier tipo de organización política, porque ellos lo más que pueden ofrecer es 0.5 o 1% de la votación, lo cual hace el Partido Revolucionario Dominicano no un partido ventorrillo, no, lo hace un partido que está montado en un triciclo y va voceando por la calle, lo cual disminuye lo que es la capacidad de alianza de Miguel Vargas. Pero ¿qué va a pasar con todos esos dirigentes políticos del Partido Revolucionario Dominicano, quienes hasta ahora se apoyaban en el dinero que ofrece la Junta Central Electoral? Una cosa es tú recibir 400 millones de pesos y otra cosa es tú recibir 40 millones de pesos. Es mucha la diferencia y seamos francos, señores. En política todo está definido porque qué tan bueno es esa organización política costeando el alto costo de mantener una estructura política en República Dominicana. Por eso, partiendo de la votación de Miguel Vargas como presidente de la República, realmente nosotros vamos a conocer cuál será el futuro real del Partido Revolucionario Dominicano. Y yo pienso que muchos de esos dirigentes, seamos francos, muchos de ellos se van a añadir más a la fila del Partido Revolucionario moderno. Y al final, al Miguel Vargas lo único que le va a quedar es
la sigla del Partido Revolucionario Dominicano. Y al final él va a terminar haciendo lo que hacen todos los políticos, que va a terminar vendiéndola al mejor postor, porque ya la Junta Central Electoral no le va a dar ese tipo de dinero que le daba, porque en la generación anterior él sacó alrededor del 5% para él calificar como un partido mayoritario. Y cuando tú eres un partido minoritario, seamos francos, tú tienes poca capacidad de maniobra para tú hacer cualquier tipo de alianza política con un partido minoritario. Pero, como dicen algunos, en este tipo de trabajo, realmente yo lo que estoy es especulando. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de videíto les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y dejen todos sus comentarios. Tipo como yo, que tienen mucho tiempo disponible, muchas veces yo lo leo. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.